Volvemos, esto es Café Internacional, mientras vamos despidiendo a Alejandra, oficial consular, que vino en una entrevista acá a los estudios de Café Internacional. Hablamos de muchísimas cosas sobre la situación en Brasil, sobre la situación en Paraguay, qué hacen los paraguayos acá en la ciudad de Rosario y en Santa Fe, la cooperación que existe. Pero nos vamos a trasladarnos de Paraguay y nos vamos a trasladar bastante lejos a la República Dominicana, país que muchísimos argentinos conocen por el turismo, a raíz de que pasaron las elecciones en este caso en República Dominicana, y dejaron mucho que hablar. Hubo una continuidad dentro del cambio que estaba proponiendo Danilo, que se hizo famoso también por un jingle que existía ahí en República Dominicana, muy famoso. Y bueno, aprovechando que también se tuvo la oportunidad de leer un artículo del CEIEP, en este caso de Sofía Cheruti, preguntarte, Sofía, y darte las buenas tardes. ¿Qué es lo que pasó en las elecciones de República Dominicana y cuáles fueron los principales jugadores que buscaron participar y llegar a la presidencia? Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, es una noticia bastante fresca porque recién ayer por la noche se tuvieron los resultados concretos. Las elecciones ocurrieron el domingo, pero bueno, el recuento de votos fue un proceso bastante largo porque estábamos hablando de una elección simultánea en donde se eligieron a la vez más de 4.000 funcionarios públicos para la presidencia, vicepresidencia, congresistas y también autoridades municipales. Entonces era algo que no se veía desde 1994 y bueno, dotaron a las elecciones de una característica bastante compleja. Participaron también muchísimos partidos políticos y en este caso, bueno, el vencedor fue Danilo Medina, que tuvo un triunfo bastante cómodo. Danilo Medina se pudo presentar a la reelección gracias a una reforma constitucional que su partido, que es el Partido de la Liberación Dominicana, impulsó el año pasado. Sin embargo, a pesar de haber ganado las elecciones, no se podrá presentar luego en el 2020 ni a la presidencia ni a la vicepresidencia. O sea que, esta es la oportunidad para marcar, o sea, hacer un pequeño cambio en Dominicana y por qué no quedar en la historia dominicana como un buen presidente. Ahora bien, también pasarle un poco la bola a Jen y preguntarle a ella, ciudadana dominicana, ¿qué observación se tiene allí de los partidos políticos y si existe participación de parte de la juventud y de parte de la ciudadanía en el sistema electoral, como se vive quizás en otros lugares donde la política está en la agenda de la palabra, del discurso, de las conversaciones de café, como en el caso de Argentina? Preguntarte si eso sucede en República Dominicana. Sí, realmente en Dominicana cada vez hay más participación de la juventud. De hecho, en estas elecciones se estuvo entregando unos certificados de primer voto, algo que no se había visto antes, para incentivar el voto de los jóvenes precisamente. Y en las redes sociales, por ejemplo, también se vio mucha manifestación sobre los jóvenes, su actividad política, su preferencia y el apoyo que le daban a algunos candidatos y también a algunos que estaban en desacuerdo con la mayoría. Hay un desencanto en general, porque la gente pide algo nuevo y algo que tampoco se vio reflejado en las votaciones porque ganó el partido mayoritario. Sin embargo, en la alcaldía del Gran Santo Domingo ganó otro partido que no fue el del gobierno. O sea que sí, hay un descontento, pero también el de Luis Abinader. No, sí, exacto. Exacto, se llama David Collado, es representante del actual partido opositor. Entonces, hay un descontento en la sociedad, pero también hay muchas personas que trabajan en instituciones gubernamentales y que quieren permanecer en el gobierno. O sea, quieren mantener sus empleos y pasa como aquí, que cuando gana otro partido hay muchos despidos. Entonces, por eso hay muchas personas que apoyan al partido principal. O sea, sí ganó, sí hay personas que lo apoyan, pero no en su totalidad. O sea, hay que tener cuidado, no es algo tan sencillo como pudiera parecer. Ganó con un 60% de los votos aproximadamente, pero no es que sea totalmente representativo. Hubieron algunas fallas que lamentablemente siempre hay en las elecciones, allá no es exento el país, pero sí
la juventud siempre, cada vez más tiene más participación y busca un cambio también. Ahora, Sofía, vos decías en el artículo particular que hiciste en el Consejo de Estudios Interdisciplinarios Económico y Político, estuve leyendo, y vos comentabas que, bueno, de todas maneras la prolongada presencia del partido de turno genera también desconfianza por varias cosas, entre ello la historia vivida con la dictadura de Trujillo y también con el miedo de las intervenciones de Estados Unidos o también perpetuaciones como la de Joaquín Balaguer. Preguntarte qué opina la oposición y qué sentido tiene la oposición cuando ve que existe esta continuidad, y también preguntarte por las intervenciones en la dictadura de Trujillo, de qué manera esto penetra en la oposición para temer al Partido Liberal Dominicano. Sí, la desconfianza también de la oposición radica en que la oposición está bastante debilitada. Si analizamos, por ejemplo, los resultados de las elecciones, Medina ganó con bastante cómodo ganó las elecciones. Más del 60%. Sí, con una diferencia de 27 puntos, digamos, del segundo candidato. Y de los 8 candidatos que se presentaban, los 6 candidatos restantes, que no son ni Medina ni Abinader, obtuvieron menos del 2%, o sea que es muy poco. Entonces, frente a esta oposición que está bastante debilitada y bastante disgregada, la permanencia en el poder de este partido, que hace 12 años que está en el poder y con este mandato, si lo termina, digamos, estaríamos hablando de 16 años en el poder, que es algo bastante preocupante, y por eso la oposición en las elecciones pidió que no solamente fuese un escrutinio manual de los votos, sino que hubiese un doble escrutinio en donde también se aplicaba el voto electrónico. Sin embargo, bueno, fue la primera vez que se implementó, pero hubo errores en cuanto a lo técnico que, digamos, ocasionó que tuviese que haber un recuento manual. Digamos, se utilizaban ambos. Y también estaban los observadores, ¿no? Sí, habían observadores tanto de UNASUR como de Haití, que bueno, lo que se quería y lo que la oposición pedía era transparencia en las elecciones, para que, digamos, fueran legítimos los resultados. Sí, estuvo Jorge Tayana como observador, y ellos ratificaron, digamos, el proceso electoral dominicano. Por lo pronto no hubo ninguna objeción, digamos, al comicio en general de parte de la oposición, y de UNASUR ya se expidió que había estado de alguna manera bien procedimentada. Quizás esto sucede, como vos bien decís, por la cantidad de puntos que le saca a su segundo. Algo relacionado con lo que decía Jess recién, lo que se intentó hacer con el voto electrónico es incrementar la participación ciudadana. Si bien la participación fue bastante importante, estamos hablando de más de un 70%, se intentaba que con el voto electrónico pudiesen votar tanto ancianos como personas que no podían movilizarse, y también se implementó en cárceles, donde bastantes presos, estamos hablando creo que más de 800 presos pudieron votar, digamos, a partir del voto electrónico. Entonces, bueno, era como tanto una exigencia de la oposición como también la voluntad de que las elecciones reflejaran la voluntad ciudadana. Ahora vos bien marcás algunas perlas que dejó las elecciones. La primera participación de la mujer en candidaturas a presidente en República Dominicana, y algo que también me llamó a mí la atención, que es la comunidad gay teniendo candidatos abiertamente homosexuales, buscando no solamente dependencias, circunscripciones pequeñas, sino también otras muy grandes. Y preguntarte de qué se trata este fenómeno de Gilbert Telemín, de Davis Ventura, de Edry Jiménez. Preguntarte por qué esa connotación de abiertamente homosexual, y qué discusión existió respecto de la homosexualidad en la candidatura en las elecciones. El esquema político generalmente en las postulaciones era un esquema político bastante tradicional. Por lo tanto, por ejemplo, estas 3 postulaciones de candidatos que se declaran abiertamente gay marcó un cambio en una sociedad, digamos, en donde la homosexualidad generalmente es un tema tabú y un tema bastante polarizador. Fueron 3 candidatos que se presentaron para el Congreso, en donde ellos dicen que van a defender abiertamente los derechos humanos y especialmente van a visibilizar los problemas que estas minorías tienen en República Dominicana. Y en cuanto también a las postulaciones de 2 mujeres para la presidencia, o sea, estamos hablando también de cargos importantes, estamos hablando de Tabarés y Aquino. Bueno, el avance considero que fue bastante tibio, porque si bien pudieron presentarse para
para la presidencia el porcentaje de votos fue de menos del 1%. Ahora, ¿qué mirada tiene sobre la comunidad homosexual la sociedad dominicana? Sí, es un tema muy tabú aún, y allá hay un cónsul estadounidense que es gay y abiertamente gay y defiende los derechos de la comunidad y en la sociedad, pero aún está muy estigmatizado de alguna forma. La gente rechaza todo lo que tiene que ver con lo gay. Es una sociedad muy cristiana, muchos católicos y protestantes, y es por esto que todavía no hay esa mirada tan abierta hacia la comunidad gay. Siempre ha habido un rechazo y puede que tarde mucho en superarse ese rechazo. ¿Eso existe entre los jóvenes, entre los más grandes? ¿Se ve también eso en la política, en la escuela? Digamos, ¿existe una penetración abierta, digamos, en toda la comunidad, o es circunscripta a algunos lugares? No, en todos los lados, en todos los lados. Y la idea es que se vaya cambiando la mirada, o sea, que lo que pasa es que también los propios gays se censuran en muchas ocasiones, pero las comunidades cada vez, no es que siempre se callan, cada vez van ganándose su lugar, pero es un trabajo que se hace de a poco, porque si en todos los lugares te rechazan, en tu trabajo te rechazan, te botan de tu casa cuando te declaras que tu preferencia sexual es distinta, entonces es un trabajo de a poco, es un trabajo, pero se va haciendo, que es lo importante. Y bueno, todo tiene que ver con este cambio en la sociedad, es un trabajo que se va haciendo lento, pero seguro. Sofía, gracias por venir. Te doy una consulta del artículo que escribiste de República Dominicana, apuesta por la continuidad, que ya lo compartimos en Café Internacional. Muy interesante. Hay una parte donde hablas de la desigualdad que hay, que dejó, bueno, el actual gobierno es el mismo que ganó, donde es más del 40% de la población es pobre, y hay, sin embargo, un crecimiento del 7% del PBI. ¿Cómo se explica un crecimiento tan alto y mantiene una desigualdad social tan fuerte? Sí, en estadísticas que se van realizando a nivel de Latinoamérica, digamos, se descubre que la popularidad de Danilo Medina es muy alta, una de las más altas de Latinoamérica, y bueno, tiene que ver, además de este crecimiento que estamos hablando, de un crecimiento de un 7%, que es bastante alto, también tiene que ver con una forma de realizar política que es bastante, digamos, dirigida hacia la gente clase media baja. Estamos hablando de planes sociales, estamos hablando de subsidios, y se dice que bueno, que la popularidad ha sido a raíz de esto. Sin embargo, aún existe una fuerte polarización social que para mí es un problema bastante estructural, no solamente en la República Dominicana, sino en muchos países de Latinoamérica. Pero bueno, una de las promesas de campaña es poder seguir, digamos, con los planes sociales, con estas reformas sociales, y bueno, para poder disminuir un poco la polarización que se observa en la República Dominicana. Porque hay una especie también, si se quiere, de tabú dentro de la política, sobre todo por el caso de que la República Dominicana tiene como principal economía el turismo. Entonces, ante cualquier también atisbo de inestabilidad o alguna discusión pasada de tono, siempre sobreviene la idea de que, ojo, cualquier error puede hacer que haya algún tipo de problema un poco más grave y ahuyentar el turismo. Preguntarte también, Jen, cómo se vive que República Dominicana sea un atractivo turístico tan grande y que su principal motor sea la industria del turismo, y cómo repercute esto en la sociedad, si por ahí la sociedad se expresa o no se expresa tanto a raíz, obviamente, del miedo, del tabú que existe sobre el turismo, ¿no? De cualquier cosa que hagamos mal, el turismo va a caer y nos vamos todo para atrás. No, realmente no es que se tenga tanta premeditación a nivel social, por decirlo así, de qué va a pensar la comunidad internacional y con respecto al turismo. Sí, nos gustaría que fuera así, pero en la realidad no se vive eso a diario, se desenvuelve normal, y sí hay una presencia fuerte del turismo en Dominicana, y también hay otro factor. ¿Cómo es la relación con el norteamericano también?
Sí, ahí iba. O sea, la relación siempre ha sido amistosa. De hecho, es el principal país donde emigra el dominicano. O sea, todo el mundo tiene un tío en Nueva York. Es un dicho de allá y no es por algo. O sea, todo el mundo tiene un tío en Nueva York. Todo el mundo. O sea, todo el dominicano tiene un tío en Nueva York. Y, por ejemplo, mi papá vive en Estados Unidos. Tengo varias tías y, por ponerte un caso, o sea, es como el destino principal del dominicano y siempre ha tenido esa vista hacia el norte y siempre hay mucho comercio, hay mucha moda, hay mucho dinero que llega de los familiares que mandan. Las divisas. Sí, entonces sí, hay una relación que siempre ha sido amistosa porque tenemos mucha influencia de los norteamericanos. Bueno, y también en muchos de los países centroamericanos, muchos países se configuran como atractivo también de turismo de los jubilados norteamericanos, que son un atractivo turístico para muchísima gente, para muchísimos países centroamericanos, porque imagínense, jubilados retirados haciendo turismos en Centroamérica, son un potencial importante, digamos, para la riqueza de esa región. De hecho, hay muchos países como Guatemala que la principal economía que ellos tienen son el ingreso de divisas, ¿no? El ingreso de divisas motorizados por los guatemaltecos en Europa y los guatemaltecos en México y en los Estados Unidos. Se da un fenómeno interesante, por ejemplo, en Guatemala, en donde el guatemalteco es estigmatizado en México, que a su vez el mexicano es estigmatizado en Estados Unidos. El mexicano reclama que se tenga una mejor visión más humana y menos xenófoba a Estados Unidos, y no se lo hace el guatemalteco, y el guatemalteco parece estar en el último rincón de la estratificación en torno de los prejuicios. Preguntarte, digamos, cuál es el fenómeno también en Haití, que también estuvo en boga en las elecciones. Se habló también de los refugiados haitianos en las elecciones y hubo expresiones también bastante fuertes. Preguntarte cómo es, esto lo hablamos en algún momento también, cuál es la relación que existe entre el dominicano y el haitiano. Bueno, sí, hay una relación de rechazo en gran parte de la sociedad, pero también de alianza, por decirlo así, porque así como los haitianos tienden a ir para la República Dominicana, a buscar una mejor vida, a buscar trabajo, a buscar un futuro, porque su país por ahí no lo encuentra por las situaciones en que viven, así también el dominicano tiende a utilizar los servicios de los haitianos como trabajadores, con grandes trabajadores de las grandes industrias de mano de obra. O sea que sí hay una relación, como bien decía en otra ocasión, que no se puede dividir, aunque seamos países diferentes y tengamos disputas, el dominicano siempre va a tener una relación con el haitiano. O sea que sí hay problema ya por razones políticas, por razones de digamos que el problema que se vive de que no se quiere declarar como ciudadanos dominicanos a los descendientes de los haitianos, que ese tipo de problema que en este gobierno actual no ha podido resolver de la mejor manera, es lo que divide más que otra cosa. Pero lamentablemente para algunos y favorable para otros, es una relación que siempre va a estar. O sea, sí tiene su parte negativa, pero no todo es negativo con los haitianos. O sea, eso hay que aclararlo. El dominicano siempre ha utilizado la mano de obra de los haitianos. Las grandes construcciones de allá, la mano de obra siempre ha sido de los haitianos. Y es algo fundamental para la evolución de la República Dominicana. Lautaro Bachi se comunica con nosotros y dice: siempre existe en Centroamérica algún tipo de políticos pro-yanquis, dice. Me parece que no sé si es el caso, en este caso de Danilo, porque en el caso de Danilo es un político de centroizquierda. Me parece que por ahí no se ajustaría, si bien obviamente históricamente hubo un mayor acercamiento a los Estados Unidos, me parece que no se acercaría en el caso de Danilo, por la postura de centroizquierda que tiene, a los Estados Unidos. Me parece que tiene una visión más local. Sofía. Sí, no, considero que, digamos, el triunfo no ha sido definido por eso. Ha sido definido básicamente, como hablábamos recién, por el crecimiento económico acelerado y también por tener un control de la inflación bastante exitoso. Estamos hablando de una inflación del 2,5%.
Pero bueno, la relación, como decía Jen, siempre está indirectamente, se quiera o no, por la cercanía, por ser lo que también Estados Unidos considera su patio trasero, ¿no es cierto? Que bueno, son cosas que están en las relaciones, tiene que haber una buena relación, por lo menos diplomáticamente, porque la cercanía sí lo exige. Y por último, bueno, se comunica también Karina, que saluda muy bueno el programa y dice muy buena, muy interesante la voz de la chica dominicana. Debe ser por Jen, obviamente. Así que... Gracias. También agradecemos a Karina por haberse comunicado. Justo escuchábamos el teléfono mientras estábamos hablando al aire. Volvemos en un ratito. Estábamos hablando acá de República Dominicana. Y acordate, si querés opinar, participar, ser protagonista, 424-2769 o a través de nuestra fanpage Café Internacional, donde podés ver ya colgado, hay bastante me gusta, en la compartida que se hizo del CEIEP, que es el Centro de Estudios Interdisciplinarios Económicos y Políticos, sobre el artículo que hizo Sofía Ceruti. Vamos al corte, ya volvemos.